Buenos días, compañeros, compañeras, y, licenciada Lizondo. Nosotros somos Esteban Salas y Christian Pope. Ahora les vamos a explicar cómo funcionan los asientos de ajuste, y, para qué sirven. Los asientos de ajustes son los registros requeridos al final de un periodo para actualizar las cuentas antes de la preparación de los estados financieros. Tienen por objetivo precisar el saldo de las cuentas. No hay regla que fije el número de ajustes. Después de tener la seguridad de que todos los asientos del libro diario han sido pasados correctamente al mayor, y que el saldo de cada una de las cuentas registradas en él coincide con el de su mayor auxiliar, y correspondiente, se debe proceder a la formación de los estados financieros. Por lo que se refiere a la formación del balance general, este no se debe elaborar con los saldos que arrojen las cuentas del libro mayor, pues los saldos de dichas cuentas no siempre coinciden con la situación real. Por tanto, antes de proceder a la preparación de los estados financieros, es necesario hacer un examen del saldo de cada una de las cuentas del mayor, para saber si su valor coincide o no con la realidad. Cuando no coincida la diferencia que resulte, se debe registrar por medio de asientos especiales, que reciben el nombre de ajustes. Los motivos por el que se originan los asientos de ajustes pueden ser que se haya omitido el registro de una o varias operaciones, que el valor del activo fijo ya no sea el mismo, que el valor de los conceptos del activo diferido, que figura como saldo en las cuentas respectivas, no corresponda al que realmente se tiene, debido a que su valor ha ido disminuyendo durante el ejercicio, conforme se han utilizado, amortizado, o disfrutado dichos conceptos. Que existan cantidades a favor del negocio no cobradas. Que existan cantidades no liquidadas a cargo del negocio. Ajustes de la cuenta de caja. Cuenta de caja. El saldo de la cuenta de caja expresa la existencia en efectivo, sin embargo, es necesario comprobar si en realidad dicho saldo corresponde al numerario que materialmente existe en la caja, para lo cual es preciso realizar un arqueo de caja. Entendemos por arqueo de caja el recuento material del dinero en efectivo. Cuando el valor del arqueo coincide con el saldo de la cuenta de caja, no es necesario hacer ajustes, ya que no hay diferencia. Cuando el valor del arqueo sea menor que el saldo de la cuenta de caja, el faltante puede tener un origen en operaciones no reportadas por el cajero o cantidades dispuestas por el cajero o pagadas de más. Cuando el valor del arqueo sea mayor que el saldo de la cuenta de caja, el sobrante puede tener su origen en operaciones no reportadas por el cajero o en cantidades cobradas de más por el cajero. A continuación se presentan los asientos de ajuste correspondientes a los casos anteriores. Faltante por operaciones no reportadas por el cajero. El valor del faltante por operaciones no reportadas se abona en la cuenta de caja y se carga en las cuentas que procedan en cada caso. El faltante en caja por 30.000 se debe al pago de una letra de cambio que, por esa misma cantidad, no reportó el cajero. El ajuste para registrar la operación no reportada es el siguiente. Como puede observarse, después del ajuste, la cuenta de caja queda con un saldo de 170.000, que coincide exactamente con el saldo real, o sea con la existencia según arqueo. El valor faltante por cantidades dispuestas por el cajero o pagadas de más se abona en la cuenta de caja y se carga en la cuenta personal del cajero para asentar la obligación que tiene de pagar dicho faltante. Después del ajuste, la cuenta de caja queda con un saldo de 140.000, los cuales coinciden con el saldo real, o sea, con la existencia según arqueo. Cuando el faltante en caja sea por una pequeña cantidad, su importe se puede considerar como una pérdida, siempre y cuando así lo autorice la gerencia. Cuando el valor del arqueo sea mayor que el saldo de la cuenta caja,
El sobrante puede tener su origen por los motivos ya mencionados en el caso anterior. Cuando no se logre determinar el origen del sobrante, su valor se debe considerar como una utilidad. Ajustes de la cuenta de bancos. El saldo de la cuenta de bancos representa el valor en efectivo depositado en distintas instituciones bancarias. Sin embargo, hay ocasiones en que dicho saldo no coincide con el valor de los estados de cuenta de los bancos que manejan los fondos de la empresa. Cuando el saldo de la cuenta de bancos no coincide con el valor de los estados de cuenta, podríamos tomar en cuenta las siguientes circunstancias. Que existan cheques expedidos aún no cobrados por las personas a quienes se dieron. Que la diferencia sea por valores que el banco abona o aumenta en nuestra cuenta. Que la diferencia sea por prestación de servicios que el banco carga o descuenta de nuestra cuenta de cheques. Ajustes de la cuenta de almacén. El saldo de la cuenta de almacén constituye la existencia de mercancías. Sin embargo, dicho saldo no siempre coincide con el valor del inventario físico, debido a varios motivos, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes. Que haya mercancías en malas condiciones. Que haya mermas de mercancías. Que haya faltante de mercancías sin justificación. El asiento de ajuste se hace con abono en la cuenta de almacén para dar salida a la mercancía que ya no existe o se encuentra en malas condiciones. Con cargo en la de gastos de venta cuando el faltante se justifique como normal, o en la de deudores diversos cuando se compruebe que el almacenista es el responsable. Una vez ajustadas las cuentas de caja, bancos y almacén, se deben hacer los asientos de ajuste para determinar la utilidad o la pérdida en ventas. Para saber las causas que originaron dicho faltante, se comparó la existencia de las diferentes unidades con la de las subcuentas del mayor auxiliar correspondiente. Ajustes de cuentas por cobrar. El saldo de esta cuenta constituye el valor que los clientes deben por concepto de ventas a crédito. Pero no sería correcto que el valor total de dicho saldo apareciera como un activo en el balance general, ya que no todas las cuentas se llegan a cobrar totalmente. Por tanto, previamente a la presentación del balance general es necesario estimar como incobrable una parte del saldo de la cuenta de clientes. En caso de no hacerlo, se tendrían que aplicar ejercicios de pérdidas por cuentas incobrables correspondientes a otros. Lo que originaría que algunos ejercicios expresen utilidades superiores o inferiores a las reales. Para determinar la pérdida probable por créditos incobrables, los principales procedimientos son: un tanto por ciento sobre el saldo de la cuenta de clientes. Este procedimiento consiste en dividir el valor de las pérdidas sufridas por créditos incobrables entre el valor de los saldos de la cuenta de clientes de esos mismos periodos y multiplicar la tasa del tanto por ciento que resulte por el valor del saldo de la cuenta de clientes del ejercicio en el cual se va a calcular la pérdida probable originada por créditos incobrables. Un tanto por ciento sobre las ventas. Este procedimiento consiste en dividir el valor de las pérdidas sufridas por créditos incobrables entre el valor de las ventas de esos mismos periodos y multiplicar la tasa del tanto por ciento resultante por el valor de las ventas del ejercicio en el cual se va a calcular la pérdida probable por créditos incobrables. Un tanto por ciento sobre cada saldo de cobro dudoso. Este procedimiento consiste en examinar, cuenta por cuenta, para conocer tanto el tiempo que tienen de vencidas, como los antecedentes de los clientes y de acuerdo con el grado de riesgo. Aplicar en cada caso un tanto por ciento de pérdida probable. Tomemos como ejemplo el siguiente ejercicio. Primero se divide el valor de las pérdidas entre la suma de los saldos de la cuenta de clientes,
Después se multiplica la tasa del tanto por ciento por el valor del saldo de la cuenta de clientes. De esta forma, ajustes por acumulación de activos se hacen para que en el balance general aparezcan ciertas cantidades a favor de la empresa, no registradas a la fecha, pero sí existentes, producen cuentas vencidas y no pagadas por los deudores. Su valor se carga a la cuenta, deudores diversos y abonar en la de gastos y productos financieros. El IVA causado por cada interés se carga en la cuenta del propio deudor y el IVA, como IVA por pagar, rentas por cobrar. Son ingresos utilidades, pendientes de cobro, se carga de forma similar a la anterior, con la excepción que usamos otros gastos en lugar de gastos y productos financieros. En caso de tener IVA se procede como al asiento anterior, dividendos por cobrar. Ingresos producidos por acciones que el negocio ha adquirido de otras compañías. Se carga en deudores diversos contra otros gastos y productos ajustes delegación. Activo fijo depreciación del activo fijo. Para determinar la depreciación de los bienes del activo fijo se toman en cuenta varias cosas, tales como el tiempo de uso, el servicio prestado, estado en el que se encuentra, etc. Ajustes por activo diferido. El saldo en las cuentas de activos diferidos está constituido por gastos pagados por anticipado, sobre los cuales se tiene derecho a recibir un servicio aprovechable. La parte que se ajuste es la ya utilizada o consumida. El valor de esta se carga en las cuentas de resultados que correspondan para aumentar los gastos operativos y se abonan en la cuenta que se ajusta para disminuir el activo diferido. Descargos por activo diferido son las partes no acumulación de pasivos se hacen para que el balance general aparezcan ciertas cantidades devengadas por terceras personas y aún no pagadas por la empresa, no registradas a la fecha, pero sí existentes como un pasivo. Ajustes por pasivo diferido. Como sabemos, el saldo de las cuentas del pasivo diferido representa productos cobrados por anticipado, por lo cual se tiene la obligación de proporcionar un servicio. El valor de la parte ganada sudeste carga a la cuenta que se ajusta, con el propósito de disminuir el pasivo, y se abona en las cuentas de resultado correspondiente, con la finalidad de aumentar las utilidades e ingresos, 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 rentas por cobrar. Estos son ingresos utilidades pendientes de cobro. Se carga de forma similar a la anterior, con la excepción que usamos otros gastos en lugar de gastos y productos financieros. En caso de tener IVA se procede como al asiento anterior aumentado el IVA por pagar. También se puede usar la cuenta rentas por cobrar. Dividendos por cobrar. Ingresos producidos por acciones que el negocio ha adquirido de otras compañías, se carga en deudores diversos contra otros gastos y productos. Ajustes de activos fijos. Para determinar la depreciación de los bienes del activo fijo se toman en cuenta varias cosas, tales como el tiempo de uso, el servicio prestado, estado en el que se encuentra, entre otros. Para determinar la depreciación de los bienes del activo fijo, se deben tener en cuenta varios elementos, tales como el estado actual en que se encuentran, uso o servicio que han prestado, tiempo transcurrido desde la fecha en que fueron adquiridos, etc. Existen varios procedimientos para determinar la depreciación que sufren los bienes del activo fijo, cuyo estudio corresponde a un curso más avanzado, por lo que, únicamente para tener una idea de ellos, se va a presentar el más sencillo, conocido con el nombre de método de línea recta. Luego de realizar el cuadro de depreciación de activos fijos, se hacen los asientos con los montos de las columnas de actualización, gestión y actualización de la depreciación. De la siguiente manera.
Ajustes por activo diferido. Como sabemos, el saldo de las cuentas del activo diferido está constituido por gastos pagados por anticipado, sobre los cuales se tiene el derecho de recibir un servicio aprovechable, tanto en el mismo ejercicio, como en posteriores. La parte que se ajuste es la ya utilizada o consumida. El valor de ésta se carga en las cuentas de resultados que correspondan para aumentar los gastos operativos y se abonan en la cuenta que se ajusta para disminuir el activo diferido. Descargos por activo diferido. Ocasionalmente, en las cuentas de gastos de operación se registran cantidades correspondientes a propaganda, papelería, etc., por considerar que serán utilizadas o consumidas en el mismo ejercicio. Pero, en la fecha del balance, una parte de ellas no lo ha sido. Cuando esto sucede, el valor de lo no consumido o utilizado se descarga de la cuenta de gastos correspondiente y se carga en la del activo diferido que proceda, en cada caso. Ajustes por acumulación de pasivos. Los ajustes por acumulación de pasivos se hacen para que en el balance general aparezcan ciertas cantidades devengadas por terceras personas y aún no pagadas por la empresa, no registradas a la fecha, pero sí existentes como un pasivo. Los principales valores de esa naturaleza a cargo de la empresa y no registrados a la fecha del balance provienen de los siguientes conceptos. Intereses por pagar. Gastos pendientes de pago. Intereses por pagar. Los intereses por pagar los producen, por lo regular, las cuentas vencidas y no pagadas a los acreedores. Su valor se debe cargar en la cuenta de gastos y productos financieros, y abonar en la de acreedores diversos. El IVA que causen dichos intereses se debe cargar en la cuenta de IVA acreditable, y abonar en las propias cuentas de los acreedores. Los gastos pendientes de pago son todos aquellos gastos a cargo del negocio, pendientes de pago a la fecha del balance general. Su valor se debe cargar en las cuentas de gastos correspondientes, para que afecten los resultados del ejercicio, y abonar en una cuenta denominada gastos pendientes de pago. El IVA que causen los gastos pendientes de pago se debe cargar en la cuenta de IVA acreditable, y abonar en las propias cuentas de los acreedores. Los intereses por pagar los producen, por lo regular, las cuentas vencidas y no pagadas a los acreedores. Su valor se debe cargar en la cuenta de gastos y productos financieros, y abonar en la de acreedores diversos. El IVA que causen dichos intereses se debe cargar en la cuenta de IVA acreditable, y abonar en las propias cuentas de los acreedores. Los gastos pendientes de pago son todos aquellos gastos a cargo del negocio, pendientes de pago a la fecha del balance general. Su valor se debe cargar en las cuentas de gastos correspondientes, para que afecten los resultados del ejercicio, y abonar en una cuenta denominada gastos pendientes de pago. El IVA que causen los gastos pendientes de pago se debe cargar en la cuenta de IVA acreditable, y abonar en las propias cuentas de los acreedores. Ajustes por pasivo diferido. Como sabemos, el saldo de las cuentas del pasivo diferido representa productos cobrados por anticipado, por lo cual se tiene la obligación de proporcionar un servicio, tanto en el mismo ejercicio, como en posteriores. Ahora bien, la parte que de cada una de las cuentas del pasivo diferido se ajusta es la ganada por la empresa durante el ejercicio. Para facilitar su estudio, vamos a suponer que, al terminar el ejercicio, aparecen con el siguiente saldo. El valor de la parte ganada se carga en la cuenta que se ajusta, con el propósito de disminuir el pasivo, y se abona en las cuentas de resultados correspondientes, con la finalidad de aumentar las utilidades o ingresos.